comenzamos. En 1909 había 4 señales de tránsito: los topes, las curvas, los cruces de camino y los ferrocarriles que iban en desnivel, que iban más alto, podían ir más bajo, pero en fin, eso eran las 4 señales que había. ¿A qué viene esto? Resulta que este señor que se llamaba Otto Neurath, que era un economista y filósofo austríaco, hizo más por el diseño que muchos diseñadores que hemos oído hablar de ellos o conocido en la vida. Otto Neurath desarrolló lo que se llama el sistema ISO-type, que es el International System of Typographic Picture Education. O sea, que era un sistema de pictogramas para hacer estudios económicos. Y uno dice, caray, no estoy entendiendo nada, pero ahí va. Entonces, Otto Neurath, que además, bueno, era de la escuela de Viena, era comunista, era todas esas cosas, tuvo un ayudante que se llamó Gerd Arndt, que fue el que hizo los dibujos. Y entonces Otto Neurath hacía investigaciones o desarrollaba trabajos sobre, por ejemplo, los automóviles de la Tierra, ¿no? En 1920 había estos, en 1932 había todos estos. O los matrimonios antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces ahora entendemos por qué necesitaba a Gerd Arndt para hacer los dibujos. Tenemos los grupos humanos o la población. Fíjense, Latinoamérica, qué poca población había. Y ahora somos millones. Pero entonces, estos eran estudios económicos que el crecimiento de la humanidad, ¿no? Desde 1830 hasta 1925. Los aviones y la Fuerza Aérea rusa, porque tenemos que acordarnos que era comunista, y luego hicieron una especie de catálogo de todos los pictogramas que podían usar para sus estudios. Y entonces aquí tenemos los jóvenes, no vamos a presentar todos, nomás darnos una idea, los niños y los jóvenes, ¿no? Bebés, niños, jóvenes, adolescentes, los grupos familiares, que bueno, siempre que hay una mujer sola, pues entonces era una viuda. Se hablaba de las mujeres divorciadas. Los grupos religiosos, o por ejemplo los negros. Y tenemos, bueno, esta señora puede ser un Jemima, la de los hotcakes, porque son estereotipos que se usaban, ¿no? Ahora cada vez menos, pero muchos estereotipos. Y ahora viene lo divertido. Los tanques, los equipos militares, ¿no? Las diferencias entre las máscaras de gas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los diferentes cascos de los diferentes ejércitos y los barcos mercantes, que fíjense como la perspectiva de los barcos es muy de Cassandra, ¿no? Como una perspectiva así socarrada. Los vehículos, ¿no? Desde las carretas hasta las barredoras de las calles. Pero entonces estamos entendiendo para qué usaba Otto Neurath todos estos dibujos para sus estudios económicos. Ahora, fíjense, tenemos la enfermedad, el suicidio y la muerte. ¿Por qué tanto pictograma del suicidio? Tenemos, bueno, el que no le salió, ¿no? El que se disparó, el que se colgó, el que se echó el veneno, el que abrió el gas, el que se echó del edificio. Tenemos que acordarnos de 1929, cuando el crash de la bolsa, la gente que perdía todo se suicidaba. Y hacían estudios socioeconómicos sobre esas cosas. Y esto
que deberíamos de hacer aquí en México en los periódicos. El crimen, ¿no? El vulgar caco, que va a ver que roba, el robacoches, el que se metió a la casa, el que roba la caja fuerte, el que se empieza a pelear con otro, el que apuñala a la señora. Imagínense ustedes si todos los periódicos tuvieran un cuadrito todos los días diciendo, ayer mataron a tantos, apuñalaron a tantos, robaron tantos oxos, ¿qué es lo de hoy? Pues antes se hacía, ahora no se hace. Las cuestiones laborales y las huelgas, que una estuvo muy cerca de nuestro corazón el día 1 de febrero, y entonces tenemos, bueno, pues los trabajadores, los rompehuelgas, si es justo o no es justo, cierran la fábrica y se arreglan todas las cosas. Pero para que vean que todos estos pictogramas se usaban para estudios económicos. Entonces, gracias a Otto Neurath, nos dejó tres cosas. Las señalizaciones, que todos conocemos, las infografías, esta es una infografía de una revista portuguesa fantástica, que por ejemplo, en esta bandera dice, los rojos son los que están a favor de la guerra de Irak, lo blanco es los que están en contra de la guerra de Irak, y lo azul es los que no saben dónde queda Irak. Es fantástica la infografía. Y los museos. Otto Neurath nos regaló los museos como los conocemos hoy en día, que tienen un recorrido, que tienen una forma de ir viendo las cosas, cuando antes todo estaba amontonado en gabinetes o colgado en las paredes, ¿no? Uno tras otro. Entonces, esas fueron las tres cosas que nos dejó Otto Neurath: las señalizaciones, las infografías y los museos. Y entonces, ¿por qué estamos viendo Otto Neurath? Porque justo ahorita está comenzando los Juegos Olímpicos de Invierno. Y entonces vamos a ver la historia de las identidades de los Juegos Olímpicos de Invierno. La primera que tuvo de Olímpicos de Invierno, porque las de verano tuvieron desde la primera que fue en Atenas en 1885, por ahí. Y entonces tenemos la octava Olimpiada de Chamonix. Y entonces, bueno, claro, teníamos unos carteles, estas cosas, ¿no? Nada. La segunda en San Moritz, y tenemos los carteles con las banderas suizas, olímpicas y esto, y tenemos a San Moritz, ¿no? Al santo, que también lo usaban como un ejemplo de esto. Los terceros Juegos Olímpicos de Invierno en Lake Placid, Nueva York, igual teníamos unos cartelitos con más colores, con menos colores, pero bueno, nada. La de Garmisch-Partenkirchen, que nada más hicieron las montañas, o otra de San Moritz, ya quitaron al santo, y fueron los Juegos Olímpicos de Invierno de 1948. Tenemos los de Oslo, que en el emblema pusieron el edificio del Ayuntamiento de Oslo. Por eso tenemos este edificio de aquí, el 52. Los de Cortina de Ampezzo del 1956, que bueno, no es que sea nada. Y tenemos los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960 de California. Entonces teníamos como en dos colores, ¿no? En tres y así. Y luego de aquí tenemos cosas curiosas como estos. Innsbruck 64 y Innsbruck 76 usaron el mismo logotipo, pero el 64 tenía más colores que el de 76. Tenemos el de Grenoble, el de Sapporo 72, Lake Placid de Nueva York 1980, Sarajevo 84 y Calgary 88. Y se fijan, mucho rojo, ¿no? Lake Placid aquí como que desentona un poco, pero bueno. Y tenemos los pictogramas. En Grenoble, en el 68,
pusieron estos pictogramas que fueron como una modernidad de la época. Y era una modernidad porque justo estaba el arte pop, el arte pop, y de ahí fueron sacando estas cosas. Pero los pictogramas son bastante buenos, muy buenos. Fueron los primeros realmente como diseñados para las Olimpiadas de invierno. Los primeros diseñados para las Olimpiadas de verano fueron los de Japón, de 1964, antes de los de México, donde entró un diseñador. Y luego tenemos los de Sapporo, de Japón, de 1972, y le van agregando cosas, ¿no? Como la antorcha, la flama olímpica, la Villa Olímpica, cosas así. Pero nos vamos a dar cuenta que a medida que va pasando el tiempo, todos estos esquiadores y patinadores les van a tratar de dar velocidad. Entonces, aquí tenemos unos, estos iban más rápido que estos, ¿no? Este de aquí va más lento que el que acabamos de ver. Estos son los de Lake Placid de 1980. Y entonces fíjense cómo estas cosas no sabemos si son parte del trineo, son parte de darles velocidad, pero bueno, ahí van, los del bobsled. Y luego tenemos los de Sarajevo, que a propósito les hicieron estas líneas para que se vieran que iban más abajo, ¿no? Porque tenemos que acordarnos que todos los récords olímpicos, a medida que pasa el tiempo, se van rompiendo porque se hacen las cosas más en menor tiempo, ¿no? Y tenemos luego Albertville, Lillehammer, que fíjense, esto es una aurora boreal. Bueno, intentaron que fuera una aurora boreal de Noruega. El Salt Lake de 2002 y el Nagano de 1998. Y aquí tenemos Lillehammer, y estos pictogramas salieron de unos dibujos pintados en una cueva en Noruega, y de ahí los sacaron, cerca de Lillehammer. Entonces, los pictogramas salieron de esta forma. Por eso se ven mucho más primitivos y no entraron en el juego de que cuáles son los pictogramas que pretenden ir más a prisa. Era como de un hombre del hielo, de las nieves. Tenemos los de Salt Lake City de 2002, que yo no sé si trataron de imitar un poco los de Noruega, pero bueno, llegaron a esto, que por los colores parecen más suecos que gringos, ¿no? Y bueno, y esto fue el diseño de los pictogramas del 2002. Y ahora, de verdad viene la novedad. En Turín de 2006, los pictogramas fueron fantásticos, porque fueron novedosos, llamativos, tenían un movimiento inerte al diseño, y yo creo que han sido hasta ahora los mejores pictogramas que se han diseñado para unos Juegos Olímpicos, de invierno y de verano. Y bueno, y entendemos perfecto todo, ¿no? ¿Quién esquía? ¿Quién echa tiros? ¿Quién hace todo? ¿Quién gana medallas? ¿Quién hace piruetas? Y en realidad es que son unos pictogramas muy, 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 muy novedosos. Digo, yo creo que son los mejores pictogramas que se han diseñado hasta ahora. El bobsled. Y luego, para el 2010, concursaron Pyeongchang, Vancouver y Salzburgo. Vancouver concursó con esta identidad. Ganó Vancouver. Y entonces acabaron usando esto, que me parece que está peor que esto. Pero bueno. Este monito de piedras, que además lo hicieron físicamente, para Vancouver de 2010. Para el 2014 concursaron Salzburgo, Pyeongchang y Sochi. Ganó Sochi. Fíjense cómo Sochi participó con esta imagen, y siempre ya cuando la ciudad gana, esto fue Sochi,
Los rusos trataron de ser muy, muy coloridos, haciendo, usando cuestiones de folclore, ¿no? Como de los chales rusos, de las alfombras, de todas estas cosas. Y esta es la identidad de Sochi de 2014. Para el 2018, todos estos concursaron. Hombre, Chile, Reno, Tajo, Trondheim, Niza, Oslo, Grenoble, Annecy y Múnich. Ganó Pyeongchang, que concursó con esta imagen y usó esta para los Juegos Olímpicos. Hombre, pues nos da un poco igual, ¿no? Pero Pyeongchang. Y estos son los pictogramas de Pyeongchang, que después de haber visto los de Turín, como que, ay, sí, ahí están los pictogramas, pero nada que nos llame la atención. Tenemos Beijing, para el 2022 participó con esta identidad del lado izquierdo y el que usaron, que es mucho mejor, es el del lado derecho. Y estos fueron sus pictogramas, que en realidad fueron mucho mejores estos pictogramas que los que intentaron hacer como una caligrafía china para las Olimpiadas de verano, que ni le salió la caligrafía china ni le salió nada. Y estos son mucho más interesantes. Estos parecen más caligrafía china que los otros que intentaron utilizar. Y Milano Cortina participó con esta imagen y va a usar esta imagen que se estrena hoy. Y tenemos Milano Cortina trazando el 26. Un semplice gesto di sostenibilità e integrazione si porta nel fantastico mondo dei giochi. Ma le emozioni non finiscono con l'ultima medaglia olimpica. Las medallas olímpicas, I giochi paralimpici los ci riservano un altro paralímpicos spettacolo también. di storie sorprendenti. Straordinario come l'aurora boreale che talvolta appare nel cielo di Cortina. Un cielo eccezionale, unico per tutti, nel cielo de Cortina. come le gesta di ciascun atleta paralimpico. Futura, perché il futuro è una vittoria di tutti. El futuro es una victoria de todos. Con el liche. Con el ice. Sí. Y bueno, y este es el 26 de Milano Cortina, que se estrena hoy. Y estos son los pictogramas. Hombre, sí, tienen su chiste, los pensaron, pero me parece que nunca son tan llamativos como los de Turín. Lo hicieron muy de modo caligráfico de allá de los años 1700, que en realidad ver esto en chico, porque aquí lo estamos viendo en un tamaño bastante bueno, pero verlo en chico en un programa, creo que esto puede ser un poco complicado.